Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Soy el doctor Alfredo Sotomayor Estrada, cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Nacional Hipólito Unanue, consultor del Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos. Es grato compartir con ustedes esta información sobre la cirugía en el manejo de la tuberculosis. No tengo conflictos de intereses en lo que voy a decir en esta presentación. Los objetivos de esta exposición son: conocer la importancia de la cirugía en tuberculosis multidroga resistente y extremadamente resistente, además de tuberculosis resistente a rifampicina, tuberculosis poliresistente, en secuelas de la tuberculosis y en casos escogidos de TBC sensible. Identificar los factores anatomopatológicos que condicionan el fracaso del tratamiento antituberculoso. Establecer el rol de la cirugía en la tuberculosis pulmonar. Conocer las indicaciones quirúrgicas. Identificar qué tipo de cirugía se debe realizar según el caso. Y conocer los resultados del tratamiento quirúrgico. Sabemos que el Mycobacterium en tuberculosis es más antiguo que el hombre, y desde un ancestro común ha evolucionado en diferentes linajes, hasta llegar a los modernos bacilos tuberculosos en los linajes 2, 3 y 4, que hoy en día son los que causan mayor enfermedad. Por ello decimos que la tuberculosis es una enfermedad del pasado que actualmente mata a millones de personas por año en todo el mundo. A lo largo del tiempo se han practicado muchos métodos para curar a los enfermos de tuberculosis. Así, en 1830 se intentó drenar las cavernas. En 1882, Forlanini practicó el primer neumotórax terapéutico. En 1888, Quinqué realizó la primera toracoplastía parcial. En 1907, Sauerbruch hizo la primera toracoplastía total. En 1913, Jacobaeus realizó la primera toracoscopía para liberar las adherencias para que el neumotórax terapéutico sea más efectivo. En 1914, Tuffier realizó el primer plombaje. Esta es la era preantibiótica. Los resultados no fueron satisfactorios. Es por ello que en 1929 Brun hizo la primera lobectomía. En 1931 Nissen hizo la primera neumonectomía. En 1939 Churchill hizo la primera segmentectomía. Con ello mejoraron los resultados de curación, pero no se alcanzó el ideal. Después del descubrimiento de la streptomicina hasta el descubrimiento de la rifampicina, los éxitos de tratamiento medicamentoso fueron notables y la cirugía fue requerida solamente para complicaciones o secuelas de la tuberculosis. Pero el error fue no seguir descubriendo más drogas antituberculosas, porque se creía que la tuberculosis ya estaba vencida. Por lo que los bacilos tuberculosos se fueron seleccionando y convirtiendo en multidrogoresistentes. En Denver, Marvin Pomeranz en 1991 reportó las primeras cirugías de resección pulmonar en pacientes con TBC multidrogoresistente que habían fracasado al tratamiento medicamentoso. En 1993 se declaró emergencia mundial por TBC multidrogoresistente, es decir, habíamos regresado al contexto de la era preantibiótica. Se empezaron a utilizar drogas de segunda línea que eran menos efectivas que las de primera línea. En los casos de tratamiento fallido, se empezó a realizar cirugías de resección en forma coadyuvante en los países de primer mundo. En 1999, con el Dr. Somocurcio, realizamos la primera cirugía de TBC multidrogoresistente en condiciones de programa en el Perú. Para el 2007, se hizo la segunda publicación de nuestros resultados de 304 casos operados de TBC multidrogoresistente y extremadamente resistente. En el 2013 se aprobó el uso de nuevos fármacos a nivel internacional. En el 2019 se inauguró el nuevo Centro para Cirugía de TBC multidrogoresistente y extremadamente resistente en nuestro hospital. En el 2020, debido a la pandemia, se suspendieron las cirugías y esta sala se utilizó para operaciones de pacientes con COVID-19. En el presente año, nuevamente hemos empezado a operar a pacientes con tuberculosis. Ustedes conocen los factores que condicionan la drogoresistencia.
Los principales son el abandono y la baja adherencia al tratamiento, pero no menos importantes son el hacinamiento, el uso de esquemas inadecuados, enfermedades inmunosupresoras y programas de control mal llevados. ¿Por qué la cirugía es útil en pacientes con tuberculosis y tratamiento farmacológico fallido? Porque a diferencia de lo que ocurre en los nódulos, infiltrados y adenopatías, en las cavernas hay una enorme cantidad de bacilos 10 a la 6 a 10 a la 9 bacilos tuberculosos por gramos de tejido. Y las paredes están fibrosadas y son avasculares. Además, las arterias y venas se encuentran trombosadas. Todo esto ocasiona que haya bajas concentraciones de antibióticos dentro de las cavernas, por lo que se genera multiresistencia. En condiciones de programa, ¿cuántos pacientes pueden ser sometidos a tratamiento quirúrgico? Aproximadamente 10% de los pacientes con TBC multidrogo resistente y 50% de los pacientes con TBC extremadamente resistente al año. ¿Cuándo un paciente es elegible para tratamiento quirúrgico? Aquí les muestro los criterios de elegibilidad para la cirugía, no sin antes decirles que en el primer y segundo nivel de atención y en los SERIS se puede determinar qué pacientes son considerados elegibles, para luego enviarlos al Comité Nacional de Evaluación y Retratamiento para su aprobación. A los pacientes afectados de tuberculosis los separamos en dos grandes grupos, los que tienen TBC activa y los que tienen secuelas de tuberculosis. Los que tienen TBC activa los subdividimos en pacientes con TBC multidrogo resistente, TBC extremadamente resistente, TBC resistente a rifampicina, TBC poliresistente y finalmente TBC sensible. Los pacientes con TBC multidrogo resistente y extremadamente resistentes serán considerados elegibles si presentan tratamiento fallido, si tiene cultivos negativos pero son tratados con un esquema débil o presenta resistencia al menos a un fármaco del núcleo y con alta probabilidad de volverse positivos. Si presentan secuelas de tuberculosis que hagan peligrar su vida, los pacientes con TBC resistente a rifampicina o poliresistentes serán considerados elegibles si tienen cultivos negativos, pero con alta probabilidad de positivización. Si presentan además reacción adversa a medicamentos del núcleo sin otras alternativas de esquema. Y también si presentan secuelas de tuberculosis que hagan peligrar su vida. En los pacientes con TBC sensible, como en los pacientes con secuela posttuberculosa, se operarán cuando presenten hemostisis masiva o recurrente, bronquiectasias severas, micetoma pulmonar, fístula broncopleural, empiema pleural, pulmón atrapado, pulmón destruido, estenosis bronquial o tuberculoma. ¿Cuáles son las indicaciones en cirugía de la tuberculosis? La indicación quirúrgica se determina en el Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos, utilizando los criterios bacteriológicos, radiológicos y de función respiratoria. Se evalúa el caso derivado como elegible y será aprobado para cirugía si cumple con los criterios bacteriológicos mencionados, si presenta cavernas, bronquiectasias, complicaciones o secuelas de la tuberculosis. Además, estas lesiones deberán estar localizadas en un lóbulo, un pulmón o el equivalente a un pulmón si son bilaterales. Asimismo, deberán poseer suficiente reserva respiratoria y para ello los pacientes deberán tener una capacidad vital forzada mayor o igual a 50% y un BF1 mayor o igual a 1000 centímetros cúbicos. En casos limítrofes se solicitará gammagrafía de ventilación, perfusión o test de difusión de monóxido de carbono. Con todo ello, una vez aprobado el caso, se lo deriva a cirugía de tórax con todo su expediente. Veremos algunos ejemplos prácticos de indicaciones quirúrgicas, según las imágenes tomográficas. Aquí vemos la presencia de cavernas en el lóbulo superior derecho y por lo tanto este paciente tiene indicación quirúrgica de lobectomía superior derecha. Otro paciente con cavernas en el lóbulo superior derecho y en este caso se puede realizar también lobectomía superior derecha. Observen las paredes enormemente gruesas e irregulares que presenta esta caverna en
el segmento 2 del lado derecho. Este paciente tiene lesiones cavitarias en el segmento 1-2 del lóbulo superior izquierdo y segmento 6 del lóbulo inferior izquierdo. En este caso, se realizará neumonectomía izquierda. Este paciente presenta lesiones cavitarias y bronquiectasias en todo el lóbulo superior izquierdo, vistos tanto en la radiografía como en la tomografía en sus cortes axial y coronal. La lobectomía superior izquierda en este caso es la indicada. Ahora veremos un ejemplo de un paciente que ya no tiene indicación quirúrgica por su estado avanzado de enfermedad. Este paciente presenta pulmón destruido derecho con múltiples cavidades y bronquiectasias por tuberculosis, pero también presenta lesiones en el pulmón izquierdo, tipo cavitarias, bulosas, por lo cual ya no puede ser sometido a cirugía. Cuando se determina que un paciente puede ser operado, entonces se lo deriva a cirugía de tórax, donde se le solicita toda una batería de exámenes auxiliares en forma ambulatoria, además de 3 o 4 unidades de sangre. De comprobarse que todo está dentro de los parámetros aceptables, entonces se lo hospitaliza. La cirugía se postergará si hay problemas de desnutrición, hipoproteinemia o alguna otra alteración observada en los exámenes prequirúrgicos. El objetivo de la cirugía es extirpar las cavernas y bronquiectasias. ¿Y qué tipo de cirugías se realizan? Por ejemplo, si las lesiones están en el lóbulo superior derecho, entonces se hará lobectomía. Si las lesiones están en el lóbulo inferior derecho, entonces también se hará lobectomía. Si las lesiones están en el lóbulo medio, la lobectomía es la indicación. Si las lesiones están en el lóbulo superior derecho y lóbulo medio, se hará bilobectomía. Si las lesiones están en el lóbulo inferior derecho y lóbulo medio, también se hará bilobectomía. Si las lesiones abarcan todo el pulmón derecho, entonces se hará neumonectomía derecha. Si las lesiones están en el lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo, se hará neumonectomía izquierda. Si las lesiones están en el lóbulo superior e inferior derecho, entonces se hará neumonectomía derecha. En estos casos se sacrifica al lóbulo medio porque si se lo deja, entonces se volvula y se necrosa y eso nos obligará a que tengamos que reoperar al paciente para extirpar el lóbulo medio. Si las lesiones son bilaterales, entonces se hará bilobectomía en 2 tiempos, es decir, luego de la primera cirugía, a los 3 meses, se realizará la segunda cirugía del otro pulmón. Veremos una secuencia de posibles lesiones bilaterales, lo cual hará que tengamos que hacer bilobectomía en 2 tiempos, como en los casos anteriores. En esta circunstancia se tendrá que hacer lobectomía inferior derecha y luego lobectomía superior derecha. Aquí, en este caso, se hará lobectomía inferior derecha y luego lobectomía inferior izquierda. Es importante aclarar que se opera primero la lesión más severa. Una vez hospitalizado y en condiciones de ser operado, el paciente pasa a sala de operaciones. Luego es anestesiado, colocándole un catéter epidural. Y luego se le administra anestesia general inhalatoria para el control combinado del dolor, previa colocación de un tubo endotraqueal de doble lumen, que protegerá a todo el pulmón de las secreciones del pulmón enfermo y permitirá hacer las maniobras quirúrgicas respectivas. El paciente es colocado en decúbito lateral, tal como mostramos en esta diapositiva, y luego se realiza una toracotomía posterolateral para ingresar a la cavidad pleural por el quinto espacio intercostal. En esta imagen se ve cómo el paciente presenta lesiones tuberculosas en el lóbulo superior derecho y lóbulo medio. En este paciente se hizo, por lo tanto, una bilobectomía superior y media, de tal manera que lo que ven allí es el parénquima del lóbulo inferior derecho.
Otro paciente presenta lesión de todo el pulmón y se le está realizando una neumonectomía. Igualmente, aquí se ve otro paciente al que se le está haciendo una neumonectomía izquierda por un pulmón destruido. El electrocauterio está liberando las adherencias firmes entre el pulmón y la pared torácica. Hay que recordar que estas cirugías son bastante sangrantes, porque a través de las adherencias pasan vasos sanguíneos y al cortarlos pueden sangrar bastante. Este paciente presenta lesiones en el lóbulo superior derecho y se le está realizando una lobectomía superior derecha. Observen todo el tejido fibrosado como aspecto superficial que muestra este lóbulo comprometido por la tuberculosis. Ahora les mostraré las piezas quirúrgicas extraídas de pacientes con TBC multidroga resistente y extremadamente resistente. Este es un lóbulo superior izquierdo totalmente fibrosado por la tuberculosis. Otro lóbulo superior izquierdo donde se muestra la caverna tuberculosa. Este es el lóbulo superior derecho de un paciente con una caverna tuberculosa conteniendo un micetoma pulmonar con sangre y coágulos. Aquí un lóbulo superior derecho donde se ve el cásium dentro de una caverna, la cual muestra paredes gruesas y fibrosadas. Luego de la cirugía se cierra el tórax previa colocación de un dren torácico en los casos de neumonectomía o 2 drenes torácicos en caso de resecciones parciales. Aquí un paciente con cavidades y bronquiectasias en el lóbulo superior derecho, vistos en la radiografía y en la tomografía. Además, vemos una foto en donde se está operando a este paciente. Y luego de realizarle la lobectomía superior derecha, se ve aquí la radiografía de control. Se puede observar cómo el pulmón operado ya está expandido. Aquí otro ejemplo de un paciente con pulmón destruido izquierdo y con múltiples cavidades y bronquiectasias donde se realizó neumonectomía izquierda. Aquí vemos su radiografía de control al primer y sexto mes posoperatorio con una radiopacidad homogénea de todo el hemitórax izquierdo correspondiente al líquido, y esto representa una evolución favorable. ¿Cuál es la experiencia en Perú? Nuestra experiencia fue reportada en 2 artículos, en la revista Tórax y en la revista del Instituto Nacional de Salud del Perú. En esta última reportamos, junto con el Dr. Somocurcio, 304 casos operados durante un periodo de 8 años, que es la casuística más grande del mundo. La mediana de edad fue 28 años. El 60% de operados fueron hombres. El número de tratamientos previos antes de la cirugía fueron 3. El número de meses de tratamiento antes de la cirugía fue de aproximadamente 14.5 meses. Esto revela que los pacientes fueron derivados a cirugía tardíamente, lo cual empeora el pronóstico. Felizmente, hoy en día esto ha mejorado. La mediana del número de drogas con resistencia fue de 5. En esta serie, el 89% de los pacientes tuvieron TBC multidrogo resistente. El 11% restante tuvo TBC extremadamente resistente. La mayoría de las lesiones que se extirparon fueron cavernas en el 91.8% de los casos, pulmón destruido 10.9%, entre otros. El procedimiento que se realizó más frecuentemente fue la lobectomía en el 68.4%. Seguido de neumonectomía en el 13.8% y en menor porcentaje el resto de combinaciones de procedimientos quirúrgicos. De los 304 casos operados, el 72% eran BK positivos, 1, 2 o 3 cruces al momento de la cirugía, y el 28% restante circunstancialmente eran negativos en el cultivo, pero el 100% eran pacientes multidrogoresistentes o extremadamente resistentes con fracaso al tratamiento farmacológico. Luego de la cirugía y junto con el tratamiento farmacológico se obtuvo un 77% de curación y 4% de fracaso a cualquier tipo de tratamiento.
La mortalidad fue del 2%, muy baja respecto a los reportes internacionales. El 12.8% de los pacientes tuvieron alguna complicación. La más frecuente fue la fístula broncopleural en el 4.3% de los casos y el empiema pleural en el 2.6% de los casos. La sobrevida de los pacientes posoperados fue de 77% a los 7 años de seguimiento postquirúrgico. Les presentaré el módulo de atención quirúrgica para los pacientes con TBC multidrogo y extremadamente resistente. A su mano izquierda está la sala de hospitalización y a su mano derecha está la sala de recuperación post-anestésica. Ambas dotadas con tecnología de punta y presión negativa en cada uno de los ambientes. Esta es nuestra nueva sala de operaciones para operar a este tipo de pacientes. Está dotada con todos los sistemas de bioseguridad y es considerada una de las mejores o tal vez la mejor de Sudamérica. De esta exposición podemos concluir que, con la cirugía más la quimioterapia DOTS, se logra la curación en el 77.2% de los pacientes con TBC y tratamiento fallido en nuestro país. La morbilidad operatoria es del 12.8%, baja respecto a lo reportado en la literatura internacional. Y la mortalidad postquirúrgica es del 2%, muy baja respecto a lo reportado en otros países. Finalmente, les menciono algunas consideraciones a tener muy en cuenta. La cirugía debe ser aplicada como tratamiento coadyuvante a la terapia farmacológica. La cirugía, junto con la terapia farmacológica, produce mejores resultados de curación o conversión bacteriológica que el tratamiento antimicrobiano solo en pacientes con tratamiento fallido a los esquemas establecidos. Espero que esta información sea útil para ustedes y haya sido de su agrado. Les agradezco su atención.